Bienvenidos a nuestro video tutorial en donde se aprenderá a gestionar las tareas y los tiempos del proyecto en la herramienta Microsoft Project. Existen 3 pasos importantes para poder adicionar las tareas de las actividades de nuestro proyecto. El primer paso tiene que ver con la inserción de cada una de las actividades. La recomendación es mostrar Project de manera predeterminada. Tiene una línea 0 en donde debemos colocar el nombre de nuestro proyecto. Para activar esta línea 0 debemos hacer clic en la pestaña formato y en tarea de resumen del proyecto hacemos clic y él automáticamente nos habilita la tarea número 0 del proyecto. En este caso vamos a trabajar un ejercicio que se llama la construcción de un proyecto de la NASA. Entonces vamos a colocar acá proyecto de la NASA y le damos enter. Acá ya tenemos nuestra actividad número 0 y vamos a continuar con la inserción de todas las actividades que tiene nuestro proyecto. Luego nos ubicamos en la siguiente fila en donde vamos a colocar la primera actividad del proyecto que corresponde a construir módulo proyectil. Módulo proyectil. Si hacemos enter, automáticamente Microsoft Project calcula las fechas de inicio y la duración de esta actividad. Vamos a continuar con la inserción de todas las demás actividades del proyecto. La siguiente es adquirir un sistema de soporte a la vida y un paquete de experimentación. La siguiente tarea es adquirir componentes de control y sistema de navegación. La siguiente es construir el módulo de cable. Luego vamos a tener otra tarea de ensamblar el control y sistema de navegación. Luego las pruebas probar, preliminares del sistema de soporte. Luego vamos a tener otro que es instalar el módulo de soporte a la vida del proyecto, a la vida. Instalar paquete de experimentación en el módulo, realizar el test preliminar de control y sistema de navegación. Luego instalar el control y sistema de navegación en el módulo. Y por último, realizar el test final y depuración. Bueno, ya hicimos la adición de todas las actividades que tiene el proyecto. Si yo tuviese que agregar otra tarea en alguna de estas actividades, pues simplemente hago un clic derecho en la actividad y le digo insertar tarea y pudiese yo pues colocar el nombre de la nueva tarea
y Enter. De esa manera se adicionan tareas al proyecto. También puedo removerlas o puedo eliminarlas. ¿Cómo se eliminan las actividades? Pues hacemos clic derecho en la fila de la actividad o tarea que debo eliminar y hago un clic en eliminar tarea. Entonces observemos que así como en una herramienta de Microsoft como lo es Excel, utiliza el mismo mecanismo para adicionar, mover tareas, copiar. Si yo quisiese copiar esta tarea, pues hago clic en la actividad, luego le digo control C, que es para copiar, y luego me voy al lugar donde deseo copiarla para hacerle control V y ya ha sido adicionada la nueva tarea. Voy a eliminarla y por último vamos a agregar un hito. No olviden que es importante que a la programación del proyecto le demos asignación a los hitos del proyecto. ¿Qué es un hito? Un hito me indica un evento importante o un punto control de la programación. Los hitos tienen algo en particular y básicamente es que su duración es cero. Y si su duración es cero, pues todo el resto de cálculos que van conectados a ese hito pues van a ser cero. No se calcula ni el trabajo, los hitos no tienen recursos. Un hito también se puede presentar, se puede mostrar para presentaciones gerenciales en donde yo puedo decirle al cronograma del proyecto que solo me muestre los hitos importantes. ¿Cómo se crea un hito? Entonces hay dos opciones. La primera es ir a la pestaña tarea, ubicarnos en el lugar donde debemos adicionar el hito, ir a la pestaña tarea y observen que en insertar vamos a encontrar un botoncito que dice insertar hito. Si yo hago clic en insertar hito, observen que la herramienta de manera automática coloca la duración en 0. Y acá yo puedo colocar proyecto finalizado. Observen que cuando se asignan hitos, la herramienta automáticamente le pone en el diagrama de Gantt un rombo. Es importante que siempre coloquemos en la programación del proyecto hitos. Existe también una funcionalidad a la que se le denomina aplicar sangrías o eliminar sangrías. Si yo quisiese tener otro módulo o un paquete de trabajo de la herramienta que se llame pruebas del proyecto y yo tengo que hacer múltiples pruebas, pues puedo colocar pruebas 1, pruebas 2, pruebas 3. Y aquí ¿qué va a pasar? Que estas 3 actividades de las pruebas pertenecen a las pruebas del proyecto. Yo selecciono las 3 actividades y aquí vamos a encontrar la sangría. Cuando yo aplico la sangría, las 3 actividades se convierten en hijas de las pruebas del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que ocurra en estas 3 actividades siempre se van a ver reflejadas en esta tarea resumen del proyecto. Esto básicamente desde el punto de vista metodológico tiene que ver con los paquetes de trabajo del proyecto. Mi proyecto puede tener múltiples paquetes de trabajo o puede tener múltiples entregables, en donde la actividad de resumen corresponde a los paquetes del proyecto e internamente van a estar las actividades. Si yo deseo borrar un paquete de trabajo o una tarea resumen del proyecto, pues hago clic en ese paquete y luego le digo eliminar. Cuando yo voy a eliminar un paquete, la herramienta me muestra una ventana en donde me dice se van a eliminar el paquete con todas las actividades que están incluidas ahí. Si yo le digo aceptar, la herramienta automáticamente me elimina los paquetes de trabajo del proyecto. Para continuar con la programación de nuestro proyecto,
vamos a empezar a trabajar el paso número 2. Y el paso número 2 tiene que ver con la determinación de las dependencias del proyecto. No olviden que las dependencias del proyecto lo que me van a permitir es ver qué se relaciona con cada actividad. En otras palabras, las interdependencias que hay entre tareas del proyecto. No olviden que todas las tareas de un proyecto siempre van a tener una predecesora y una sucesora, menos la primera y la última actividad. La primera actividad pues no va a tener nunca predecesora porque es la actividad de inicio. Y la última actividad nunca va a tener sucesora porque es la última actividad que tiene planteada el proyecto. Las dependencias me van a permitir mostrar el flujo del trabajo. Es una herramienta que ayuda efectivamente a planear y a organizar y controlar todo el proyecto y se usa básicamente para poder tener mayor detalle sobre las actividades de nuestro proyecto. Existen 4 tipos de predecesoras. El primer tipo de predecesora tiene que ver con la predecesora comienzo-comienzo. ¿Qué quiere decir? Que una actividad no puede iniciarse hasta que haya iniciado la actividad predecesora. Si para poder arrancar mi actividad a adquirir un sistema de soporte tuve que arrancar la actividad construir un módulo, el módulo del proyectil, pues yo voy a colocarle aquí que la predecesora va a ser la 1. Pero como es comienzo, en la herramienta debemos colocarle CC. ¿Qué va a pasar si yo le doy Enter? Él automáticamente coloca su predecesión y hasta que no arranque la primera actividad no va a arrancar la siguiente actividad. Lo mismo ocurre con la actividad fin-fin. Si yo coloco la actividad fin-fin, ¿qué quiere decir? Que la herramienta no va a finalizar la tarea número 2 hasta que finalice la número 1. Si yo le doy Enter, observen que las dos actividades van a finalizar al mismo tiempo. Luego tenemos nuestra siguiente predecesora, que es la normal, la que generalmente se usa entre actividades, que es la predecesora final-comienzo. Si yo coloco una predecesora final-comienzo, él lo que me muestra es hasta que yo no termine la actividad construir módulo del proyectil, él no me va a permitir arrancar la actividad adquirir un sistema de soporte. Este es final-comienzo. Observen que cuando yo coloqué el término FC, él lo eliminó, porque por defecto ya se sabe que la actividad fin-comienzo es la natural, la que tiene configurada de manera predeterminada la herramienta. Y tenemos nuestra última predecesora, que es comienzo-fin. Y observemos el diagrama de Gantt a ver qué hace la herramienta cuando yo coloco una predecesora comienzo-fin. Él lo que hace es programar la segunda actividad para que se inicie en un tiempo determinado atrás. Este tipo de actividad es muy usada cuando queremos trabajar una importación. Un ejemplo puede ser la importación de algún sistema que yo tengo un periodo largo de tiempo para poder hacer la importación y yo quiero que la herramienta me contabilice cuántos son los días que necesito para poder llegar acá. Es poco usada, pero cuando se aprende a utilizar, empieza uno a utilizarla de manera frecuente dentro del proyecto. Bueno, en este caso, para este ejemplo, vamos a colocar las predecesoras que tiene nuestro proyectico de la NASA. Entonces, construir un módulo, adquirir un sistema de soporte y adquirir los componentes no tienen predecesoras. Pero construir el módulo del cable sí tiene una predecesora, que es la de construir el módulo del proyectil. Entonces, hasta que yo tenga terminado el módulo del proyectil, puedo arrancar a construir el modelo de cable. Y observemos que la herramienta nos calcula las fechas basado en la predecesora que acabo de colocar. Ensamblar el control y el sistema de navegación no va a poder arrancar hasta que nosotros tengamos finalizada la adquisición de los componentes, que en este caso sería la actividad 3.
Y por último, las pruebas preliminares no van a poderse arrancar hasta que no hayamos hecho la adquisición. En este caso va a ser la tarea 2. Observen que pues como las duraciones son solo de un día, pues se ve como muy simétrico. Pero cuando ya tenemos calculadas las duraciones de las actividades, pues ya vamos a empezar a ver los diferentes caminos que tiene la herramienta. Acá hay, dentro de este ejemplo, en instalar el módulo del soporte de vida, se necesita que haya finalizado la tarea módulo del cable y pruebas preliminares. El módulo del cable corresponde a la actividad número 4 y como tiene dos predecesoras, yo lo que debo hacer es colocarlo con un punto y coma, que en este caso va a ser la 5. Observen que él, en cuanto termine esta actividad y esta actividad, puede arrancar la otra. Yo puedo colocar múltiples predecesoras. Al colocar múltiples predecesoras, él lo que hace es, hasta que no termine la de mayor duración, no va a arrancar esta actividad. Para este caso, para instalar los paquetes, también voy a colocar las predecesoras, la actividad número 4 y la actividad número 5. Luego, para esta actividad va a ser la actividad número 5 y probar los preliminares, que es la 6. Luego, para la actividad de instalar el control del sistema, vamos a tener la predecesora instalación del paquete, que es la 8. Y vamos a tener la actividad, las pruebas preliminares, realizar el test preliminar, que es el 9. Observen cómo me va programando la herramienta. Y por último, tenemos hasta que no se instale el módulo, que es la 8, y hasta que no se tenga la 10, que es instalar el control, no puedo arrancar con esta actividad. Y la última, que es el hito. Los hitos también deben tener predecesoras. En este caso voy a dejar como 11. Observen, tenemos todos nuestros caminos. Es importante que tengamos en cuenta que todos los caminos deben estar completamente cerrados, deben tener todas las actividades. Para poder cerrar el camino, todas las actividades deberían tener una predecesora. Entonces, la sí, la 3, F, y la F, la B, o sea, la 2. Ahora, instalar módulo de soporte de la vida, D y F, D4 y F6. La H, D y F, D y F6. La I, E y F, 5 y 6. La J, H, I, 8 y 9. Realizar el test preliminar, G y H, G, 7, 8. Y la 11.
Ahora vamos a iniciar nuestro último paso, que tiene que ver con las duraciones de cada una de las actividades del proyecto. Para este ejemplo, construir un módulo es una actividad que se va a demorar 30 días. Cuando yo coloco la duración 30 días, automáticamente la duración total de mi proyecto pues se va a aumentar. La siguiente actividad tiene 15 días, la siguiente tiene 30 días, la siguiente tiene 3 días, ensamblar tiene 7 días, pruebas preliminares tiene 2 días, la instalación del módulo tiene 5 días, la instalación del paquete tiene 3 días, el test preliminar tiene 4 días, la instalación del control del sistema tiene 10 días y el test final tiene 8 días. Después de haber colocado todas las duraciones y haber colocado las predecesoras, la herramienta me calcula la duración del proyecto, que en este caso son 52 días. Para poder visualizar el diagrama de Gantt de todas las actividades, vamos a irnos a la pestaña Vista y en el botón Proyecto Completo vamos a visualizar todas las actividades con sus predecesoras y observemos todos los posibles caminos que hay. Aquí podemos verificar el concepto de ruta crítica. No olviden que la ruta crítica del proyecto es el cálculo de los caminos y es el camino que tiene la mayor duración del proyecto. Para visualizar de manera gráfica cuáles son las actividades que tienen ruta crítica del proyecto, vamos a irnos a la pestaña Tarea, y en el diagrama de Gantt vamos a desplegar y ahí vamos a observar una opción que se llama el Gantt de seguimiento. El Gantt de seguimiento, voy a volver a mostrar todo el proyecto, otra vez Vista, Proyecto Completo. El Gantt de seguimiento lo que hace es calcularme las actividades, el camino que tiene mayor duración. Esta actividad de adquirir componentes tiene 30 días, esta actividad de ensamblar el sistema tiene 7 días, esta otra actividad, realizar el test, tiene 4 días y esta de instalar el control tiene 10 días. Si yo sumo esas actividades me van a dar 51 días. ¿Qué quiere decir? Que si yo me demoro más tiempo en alguna de las actividades de ruta crítica, automáticamente la fecha de finalización de mi proyecto se va a ver afectada. Bajo el concepto de ruta crítica, nosotros como gerentes de proyecto debemos procurar que las actividades que en este caso están en rojo no se demoren más del tiempo que está establecido, ya que esto afectaría la fecha de finalización del proyecto. Por otro lado, las líneas de color azul son actividades que no son críticas, que tienen una holgura para poder terminarse. Entonces observemos que esta actividad va a tener todo este tiempo para ejecutarse, sin afectar la fecha de finalización del proyecto. Existe una tabla en Microsoft Project que me permite revisar cuáles son las holguras o las demoras que tengo sobre las actividades que no forman parte de la ruta crítica. Esta tabla se denomina programación. Si yo voy a mi pestaña Vista, a las tablas y hago un clic en programación, la herramienta me muestra unas columnas que me van a permitir ver cuál es la demora que yo tengo o la holgura que yo tengo de las actividades que no son de ruta crítica. Observemos que las actividades que forman parte de la ruta crítica no tienen holguras o demoras. Esta actividad no tiene holgura, entonces forma parte de la ruta crítica. Esta otra tampoco tiene holguras, forma parte de la ruta crítica. Y estas dos actividades no tienen holguras, forman parte de la ruta crítica del proyecto. Pero si deseamos saber cuál es la holgura o la demora que puedo tener de las actividades que no forman parte de la ruta crítica, lo podemos observar en el margen de demora total.
Cuando la herramienta me dice que tengo 5 días, quiere decir que yo me puedo demorar 5 días más en esta actividad y no se va a ver afectada la ruta crítica de mi proyecto. Observemos que esta actividad tiene una holgura, quiere decir que tiene 20 días adicionales a su terminación para que no vaya a afectar la ruta crítica del proyecto. Y hasta aquí nuestro video tutorial que les va a permitir administrar las tareas y las duraciones de nuestro proyecto. Es recomendable que después de navegar por alguna tabla de la herramienta, siempre vuelvan a la tabla de entrada para que puedan visualizar la información de la programación inicial. Muchas gracias y nos veremos en el próximo video tutorial.